Por agregado. La política de la región es noticia en Noticias Ecos 1360. Radio Digital. Noticias con valor agregado. Son las 6:33 de la mañana en Noticias Ecos 1360 Radio. Saludamos al representante a la Cámara por Risaralda, doctor Alejandro García Ríos. Representante, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Andrés, para usted y para todos los oyentes. Por ahí veo a Juan Antonio. Bueno, pues un saludo a toda la mesa. Bueno, representante, con la firma del decretazo, ¿en qué quedamos? Sí, Andrés, ¿me hiciste alguna pregunta? ¿O me mencionaste lo del decreto? Que con la firma del decretazo ayer por el señor del lápiz, ¿en qué quedamos en Colombia? Pues el decreto tendrá que ser revisado por la Corte Constitucional del Consejo de Estado. Sin embargo, hay una preocupación muy grande, puesto que esta firma contraría o va en contravía de lo que indica la Constitución política de nuestro país. Es decir, que acá lo que estamos viendo es una extralimitación de las funciones del presidente de la República y con quienes lo convocan también de los ministros. Esto es bastante delicado, Andrés, por varias razones. Vulnera la separación de poderes, vulnera la institucionalidad, vulnera el marco normativo mismo que tenemos los colombianos. Y parece que fuera como, no, es que ¿por qué no quieren que las personas salgan a participar? Y yo acá quiero desagregar esto en varios puntos. En primer lugar, la discusión de la reforma laboral se está dando en el seno del Senado de la República, que es lo que busca responder con el decreto que firma el presidente. En segundo lugar, el mismo Senado de la República se pronunció de fondo sobre esta situación y no ha sido declarado nula su pronunciación, ni ha cambiado su posición al respecto. Por ende, hay un salto institucional, hay una extralimitación de funciones del presidente. Y en tercer lugar, pues la separación de poderes, se lo digo como abogado, es fundamental. Nosotros como sociedad hace más o menos 240 o 150 años en el mundo entendimos que debía haber separación de poderes. De lo contrario, seguíamos en el mundo de las monarquías, donde el poder pues prácticamente venía de Dios y no había ningún control del mismo. El poder tiene que tener controles, tiene que dividirse. Y los controles, después de la Revolución Francesa, ¿cómo se generan? Una cámara que hace las leyes que sirven como marco, como estabilidad de un país y que aplican sin importar quién esté en el gobierno o en la presidencia de la República. El marco normativo nos aplica a todos. Y adicionalmente, no solamente un gobierno que tiene, o un ejecutivo que tiene todo el poder, un legislativo que dicta las leyes y el marco, y que si se quiere, pues se cambian, y es el escenario donde se discuten con muchas personas participando, no una persona en el ejecutivo, en la presidencia, y un poder judicial, con una rama también, una tercera rama independiente. Eso se le agregan órganos autónomos independientes como la registraduría, el Consejo Nacional Electoral de nuestro país con la Constitución del 91. Entonces, esto es muy importante, porque, por ejemplo, fue por el respeto de las normas, es que en su momento, en el 2000, por allá en el 2009, eso ya estamos hablando de hace 15, 16 años, se le dijo desde la Corte Constitucional al entonces presidente Álvaro Uribe que no había un llamado a un plebiscito o un referendo donde se le preguntara a la ciudadanía si él podía estar un tercer periodo. La misma Corte dijo, esto no es posible en nuestro país, ya hubo una reelección que de hecho posteriormente se elimina, no es posible un tercer periodo. Esto afecta a todo el sistema de pesos y contrapesos de nuestra carta normativa, de nuestro marco normativo, que es la Constitución política. Y en ese momento no salió alguien a decir, no, es que tiene que escucharse al pueblo, tiene que darse de la voz. Allí se privilegió o se le dio más importancia al marco normativo nuestro. Entonces, creo que es fundamental que el marco normativo se respete, que se respeten las instituciones, la separación de poderes, y lo que pasó ayer con la firma del decreto por parte del presidente, o ya la radicación del mismo, es que
se están extralimitando las funciones, está abusándose del poder y está tomando actitudes de dictador. Alejandro, pero no es muy tibio decir eso. Hay algunas personas que no dicen que es extralimitación de funciones, sino un golpe de Estado, precisamente porque se está rompiendo el equilibrio de poderes. Pues hablar de eso es hablar lo mismo que él habla, Andrés. O sea, él todo el tiempo está hablando que hay un golpe blando porque no puede gobernar. Yo creo que hoy no hay un golpe de Estado, no nos han sacado del Congreso por las armas, no han cerrado las cortes. O sea, es decir, acá está una institucionalidad vigente, activa, tenemos un Congreso funcionando, tenemos unas cortes que el mismo presidente ayer indicó que va a radicar ante la Corte Constitucional este decreto. Entonces, pues creo que también sería extremo, y parte del reto que tenemos como políticos en este momento en la sociedad es no seguir nosotros acá agitando y generando pues un ambiente muy complejo, porque después del elevar el discurso a nivel verbal, pues se eleva en este país lastimosamente a una violencia física. Entonces, yo todavía hoy digo, pues, golpe de Estado estaría encerrando el Congreso de la República si no se estuviese contando con la Corte Constitucional para la revisión de este decreto. Es decir, quizás hacia allá pueda irse, pero en este momento lo que yo puedo decir es una extralimitación o un abuso del poder, porque se están saltando la Constitución y aprovechándose de esta inviolabilidad que tiene la figura presidencial para hacer esto. Entonces, bueno, también en donde más se salta, él indicando cuándo va a ser la fecha de esta consulta. Eso no lo define, eso no lo puede definir el Ejecutivo, eso lo define la Registraduría, eso lo definen los órganos electorales del país, que son órganos que van independientes del Ejecutivo para garantizar justamente unas elecciones autónomas, independientes, en libertad, que se hagan en las fechas que deben ser. Eso no puede estarse cambiando. El país, y lo vuelvo y hablo como abogado, el país llega a tener ciertas condiciones y eso nos ha costado como sociedad, como humanidad, sangre. Entonces acá hay una persona que está en la presidencia que dice que es que hay que escuchar al pueblo. Lo que están buscando acá es hacer una campaña política anticipada, porque no entiendo la insistencia de esta consulta cuando hay unas discusiones que donde se deben dar naturalmente en el Congreso se está retomando. Le hemos pedido al Senado que, a pesar del decreto que dicta ayer el presidente, continúe con la discusión de la reforma laboral, aunque esto es bastante molesto porque se siente como una amenaza constante en la actividad legislativa. Como un chantaje a la actividad legislativa. Sobre eso. Pero ahí yo creo que no puede caer el Congreso ni el Senado. Tenemos que hacer la tarea. Ayer hasta bien tarde estuvo la discusión, se aprobaron 17 artículos de la reforma laboral y hoy desde las 8 de la mañana el Senado continúa. Entonces no podemos alimentar tampoco narrativas de que el Congreso no lo está haciendo, de que no se quiere escuchar al pueblo. Pues entonces lo mismo que nos digan, no se quiere escuchar al pueblo cuando iba a haber un tercer periodo de Álvaro Uribe. Es que no estamos en el estado de opinión. Los extremos son muy similares. Aunque este gobierno no goza de la popularidad con la que cerró Álvaro Uribe, los extremos son muy similares. Y en ese momento el gobierno hablaba del estado de opinión, como que era la opinión por encima del Estado de Derecho. Y hoy tenemos otra disyuntiva jurídica o narrativa donde se quieren saltar el Estado de Derecho apelando a escuchar directamente la ciudadanía. Sabemos que esa consulta no va a tener efecto, tiene que conseguir más de 12 millones de votos, y otras consultas como sucedió por ejemplo con la consulta anticorrupción, que lograron ir a un país, no logra esos votos. Acá hay otra intencionalidad política de seguir acá, generando más polarización, generando división, en lugar de buscar consensos y acuerdos donde está el debate natural, que es en el Congreso de la República. Y acá hay un rompimiento institucional y una vulneración al Estado de Derecho muy fuerte y que tenemos que soportar
pues como instituciones del país hay que soportarlo. Que tampoco es la primera vez que nos sucede, que tampoco es, o sea, creo que estamos soportándolo, creo que hay capacidad, creo que el Senado de la República y el Congreso ha demostrado independencia, lo propio harán las Cortes, lo propio hará la Registraduría, el país tiene un diseño institucional que hay que cuidar, y yo creo que hoy, como lo hacíamos ayer, el llamado es a desarrollar las instituciones. Ahora, narrativamente es muy fácil la narrativa del presidente, y lo que hay que hacer es, no es el estado de opinión, es preservar el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Las normas a las que nos debemos regir en el ejercicio del poder. El poder tiene que estar reglamentado, tiene que tener unos límites. Si no lo limitamos, esto se nos va con actitudes dictatoriales. Juan. Representante García, el decreto del presidente convocando la consulta popular tiene un artículo donde se menciona que el decreto se revocará si el Senado de la República aprueba la reforma laboral. ¿Se puede entender entonces que es una forma de presionar al Congreso para que esta semana vote y saque adelante y después salir a decir que bueno, que lograron que el Senado hiciera lo que le correspondía? Sí, puede ser visto así. Lo hablábamos ahorita, Juan. Acá ha habido una constante presión y chantaje y una narrativa muy delicada para la separación institucional de parte del presidente de la República hacia el Congreso. Y una narrativa de quien no está conmigo está contra mí, yo soy el pueblo, quien no está conmigo está contra el pueblo, y no permite una discusión tranquila y técnica de las cosas. Entonces, no me han dejado gobernar. O sea, a un punto han tenido una imposición, una fuerza de este gobierno, muchas veces en el legislativo, que la reforma pensional fue aprobada en Cámara sin discusión. Una de las reformas que tenía, digamos, mejor ambiente en el Congreso, al final la Cámara de Representantes adoptó el texto de Senado y no hubo una función de deliberación o de discusión relevante. La reforma a la salud allí ha estado, nosotros hemos tenido particularmente preocupaciones con la reforma a la salud y pues la reforma laboral está en discusión. Entonces, esto ha habido un chantaje y una amenaza constante frente al Congreso, frente a quienes piensan distinto, que me parecía aún más delicado, porque una democracia debe construirse con quien piensan distinto. Acá no podemos unos atacar a otros de que es un guerrillero, de que es lo que sea, y el otro trata de atacar a otros diciendo que son unos paracos o unos nazis. Esto no le aporta al país. El país requiere discusión, cuidado de las instituciones. Lo otro es unos populismos y unos extremos que no nos llevan a pensar ni a trascender como sociedad. Y sin duda hay mucho por mejorar en el Congreso. Ojalá el país tuviese mejores representantes, pero allí están representados 18 millones de votos de colombianos, inclusive muchos más, 30, 40% más de los que votaron en segunda vuelta por el gobierno actual o por el presidente Gustavo Petro. Entonces, creo que hay que tener también mucho cuidado con la discusión y con lo que está haciendo nuevamente el gobierno. Eso puede ser perfectamente una forma de intimidación, de decir, si no lo aprueban, yo sigo adelante con el decreto de consulta popular, un decreto inconstitucional, ilegal, ilegítimo, o también decir como, mire, usted no aprueba lo que yo quería, yo sigo adelante. Y yo creo que el Congreso de la República está para que delibere, y delibere escuchando y entendiendo los impactos de las distintas modificaciones que tiene. Es que no todo es, o sea, uno no puede pretender que todo lo que propone el gobierno no puede ser sometido a discusión y no puede ser sometido a un diálogo, a una contradicción incluso. Entonces, creo que el Congreso está haciendo su tarea, el Senado ayer cerró su tarea con la reforma laboral, hoy lo retoman y bueno, pues es una situación muy compleja, pero como digo yo en mi corta edad hemos tenido amenazas y choques institucionales. Antes los vivimos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, había una confrontación entre él y las Cortes, hubo un tema de chuzadas,
habían las Cortes haciendo su tarea con el Congreso, haciendo una investigación sobre el tema de la parapolítica. Las instituciones se sostuvieron, la Corte Constitucional dijo no al estado de opinión, acá no hay un tercer periodo, y la gente rodeó esa decisión de la Corte. Hoy tenemos que llamar a mirar qué va a pasar en el Consejo de Estado si se demanda este decreto, y en la Corte Constitucional, que lo va a revisar, y rodear estas instituciones, así como rodear al Congreso de la República, que está haciendo la discusión de la reforma. Representante, en campaña se decía, y lo dijimos y lo hablamos, y creo que usted fue la persona que nos dijo que no nos metiéramos en miedo de que íbamos a estar como Venezuela. Pues yo no sé qué tanto le parezca a usted que estemos ahorita con ese mismo discurso y muy cerquitica de parecernos exactamente al vecino país. No, Andrés, ya. Sin lugar a dudas, cosas como las de ayer son muy delicadas. O sea, es un abuso del poder, como sucede en Venezuela, como sucede en El Salvador. Para eso están las normas y el Estado de Derecho. Para eso está la Constitución, para eso está el Congreso. Hoy en Colombia, como lo decía ahorita, hay instituciones. La Defensoría del Pueblo compartió, por ejemplo, el pronunciamiento de 24 organizaciones, entre esas Temblores de Justicia, indicando por qué era ilegítimo, ilegal el decreto. Las Cortes están haciendo su tarea, revisen los pronunciamientos del presidente de la Corte Constitucional, los pronunciamientos recientes, hablando de la importancia del cuidado constitucional y de la normatividad del país, como un juicio, digamos, una antesala a esta discusión. Entonces yo creo que acá no ha habido algo que usted diga estamos como Venezuela. Claramente hay situaciones muy complejas, sí. No estamos, pero vamos. Pero pues, creo que es un año muy complejo y el que se nos viene. Pero si usted hoy me pregunta, Andrés, yo creo que va a haber elecciones, creo que va a haber elecciones independientes. De hecho, creo que lo que está buscando el gobierno es todo esto para meterse en una campaña electoral. Y parte de lo que tenemos que hacer como país es que o sea, un presidente no nos puede, y es otro de los retos, y es que acá estamos todo el tiempo en cortinas de humo que nos van tirando, y en cosas que nos van tirando y nos ponen en la agenda. Entonces, hoy hay 5 grandes retos que tenemos como país. Y grandes retos, uno de ellos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la hacienda pública. El país en este momento tiene un déficit fiscal enorme. Es decir, como si en su hogar usted se gastara 1,5 millones de pesos y usted le ingresaran 1 millón de pesos. Hoy eso está pasando con el país. Y recientemente, ayer o antier, se firmó en el CONFIS un documento para empezar a hacerle el quite a la regla fiscal. Hay que ponerle cuidado a esas cosas. Hay que ponerle cuidado al problema de seguridad y pérdida de control territorial. Hay que ponerle cuidado a la crisis de salud. Hay que ponerle cuidado a la crisis energética y de gas que vamos a tener y que va a golpear el bolsillo de los colombianos. El importar gas nos va a hacer pagar más por él. Hay que ponerle cuidado a la crisis de vivienda. Hay que ponerle cuidado a esas cosas. Y hoy no estamos hablando de eso. Estamos hablando solamente del decreto y de lo que esto genera, que no es poco, yo sé, es el presidente haciendo cosas, pero tampoco puede ser que nos dicte todo el tiempo la agenda, que cuando venga un escándalo de corrupción no seamos capaces de ir a profundidad en lo que está ocurriendo, sino que haya una nueva situación que nos pone patas arriba el país. Alejandro, pero todos esos temas que usted me, todos esos temas que usted me está diciendo los están poniendo desde hace mucho rato, hace 3 años les están advirtiendo, y parece que no hubiese pasado absolutamente nada con la dispensa de Juan, que yo sé que tiene otra pregunta allí. Que no haya pasado nada en que vote. En ese sentido, que nos siguen poniendo la agenda, pero allá en el Congreso de la República tampoco se pellizcan y no pasa absolutamente nada. No, y miren los temas que usted nombró, gas, la gasolina nos la subieron a más no poder. Todo lo que gritaban antes en el Congreso de la República que no se podía hacer, lo están haciendo. Y allá parte sin novedad. No, yo creo que hay una tarea importante que es en el Congreso de la República. De hecho, por ello, la confrontación institucional que hay de parte del presidente de la República con el Congreso.
creo que el Senado haya votado reabrir la discusión que ha pasado 2 veces en la historia. Eso fue decir al Senado, venga, a pesar de que en la comisión se archivó, volvamos a abrir porque el país necesita dar esta discusión y somos nosotros los llamados a darla con la reforma laboral. Yo creo que el Congreso está haciendo una tarea importante. Sin las instituciones, y yo salir a decir que no se estén las cosas es no reconocer justamente esa separación de poderes, Estado de Derecho que yo defiendo. O sea, es que yo creo en las instituciones de este país. Si logramos, Botero, y me devuelvo hacia atrás, yo tenía estaba en la universidad terminando la 20, 21 años. Si logramos poner freno y cortapisas a un expresidente que tenía más del 70% de la popularidad, que tenía los medios de comunicación, que tenía el sector productivo y los gremios, o sea, que tenía muchas más posibilidades, yo creo que esta situación o este conflicto institucional lo logra superar el país. Ahora, puede que esté equivocado, Andrés, porque esto es pensar sobre hacia dónde vamos y hacia el futuro. Yo parto de algo que he vivido recientemente, que lo estoy viviendo en el Congreso y que lo viví con un gobierno anterior y que me hace creer en la capacidad institucional de este país. Súmele algo que sí es muy complejo y son unas formas de una amenaza constante desde el Ejecutivo, un Ejecutivo que le quedó grande gobernar, a un gobierno que no quiere gobernar y que lo que quiere es hacer comités promotores de la consulta para hacer una precampaña con sus congresistas, con todo lo que puede mover en capacidad, y es allí donde yo creo que esto no es una consulta para escuchar al pueblo como la quieren vender, eso es un tema para activar en un año electoral toda una agenda política y el gobierno nuevamente seguir sin gobernar, sin ejecutar, sin hacer o cumplir con su mandato constitucional para lo que fue elegido, sino dedicarse a hacer campaña un año anticipado. Porque pues eso es lo que sucede. Eso es lo que ha hecho desde el 7 de agosto del 2022. Juan. Representante, el fin de semana vimos cómo de las palabras se pasaron a los hechos, con un atentado contra un senador de la República que nos recordó la situación que se vivió en los años 89 y 90 con el asesinato de 3 candidatos presidenciales. Y a raíz de eso, pues han surgido muchas voces pidiendo que se cambie el tono del discurso. Incluso el ministro de Gobierno anunció que el presidente le iba a bajar el tono. Sin embargo, al día siguiente, cuando el Consejo de Cali le dijo que la situación estaba muy complicada desde el punto de vista de orden público y que consideraban que no era prudente que el presidente viajara a Cali, en uno de los trinos el presidente dijo que el Consejo de Cali estaba actuando, estaba cometiendo sedición, que es un delito en el Código Penal colombiano, entonces no es que le haya bajado el tono. ¿Cómo lograr, después de esta escalada que empieza en el lenguaje, pero después termina con comportamientos de hecho, cómo bajarle el tono a un país en donde están tan caldeadas las situaciones? Pues el primer llamado a hacer es el presidente de la República. La misma constitución política habla, el presidente representa la unidad nacional. Eso no lo está haciendo este presidente. No porque él no lo haga, los demás no tenemos que aportar, todos tenemos que aportar en esto y pedir realmente una discusión distinta. Es muy complejo. Lo que yo siento muchas veces es que la política se vuelve un tema por la conquista del poder y conservar el poder a toda costa, implantando narrativas, vilipendiando al distinto y no cómo construir con el distinto. Y eso a mí me tiene con una gran preocupación, Juan Antonio, para el país. Porque cuando el presidente tensiona las cuerdas, eso solamente genera más polarización
más confrontación, que eso fortalece los extremos, y cuando se tiene dos extremos alándose, hay una incapacidad de ir hacia adelante. El país necesita ir hacia adelante. La política debe ser para inspirar, debe ser para construir con el distinto, debe ser para tener ese diálogo. O sea, uno debe tener la capacidad de sentarse a hablar con gente valiosa que hay en el Congreso, como Hernán Cadell del Centro Democrático, como escuchar qué es la preocupación de María Fernanda Carrascal en el tema de lo laboral, lo que tenga que ver con el contrato de aprendizaje. La política debe ser la llamada a eso. La política deben resolverse las diferencias de miradas de país. No puede ser que sea el ejemplo de la confrontación, de la estigmatización, del señalamiento, del discurso de odio, de generación de rabia, en un país que es ya per se bastante caldeado por la violencia, donde lo que estamos haciendo es echarle más leña a este fuego. Creo que hay que tener mucho cuidado con ello. Lo de Miguel Uribe es lamentable. También creo que no es un hecho aislado. Esto a un año de las elecciones pone otro tono, genera un sinsabor, genera desesperanza, genera preocupación, y lo que ocurrió ayer o antier en el Valle del Cauca, pues también genera preocupaciones en el país, porque esto no parece una situación aislada, sino que también hoy el Estado de Derecho nuestro, nuestra democracia, no está solamente siendo amenazada por el presidente de la República, que juró respetar y cumplir la Constitución con lo que hizo ayer como con el decreto, sino que también está siendo amenazada por grupos ilegales, mafiosos, armados o al margen de la ley, que están generando miedo y que requieren unidad de la política para enfrentarlo. Y hoy no hay capacidad o no hay facilidad para generar unidad. Ahora, ¿qué me genera mi esperanza? Ver ayer en RCN, televisión creo que fue, este debate, esta invitación, esta conversación de precandidatos presidenciales de todas las orillas. Allí, dando como su opinión, poniendo su opinión sobre la mesa de lo que está ocurriendo tanto con Miguel Uribe como con lo del decreto. Entonces, creo que hay que buscar eso. Y eso no es tibieza, eso no es... O sea, hay que tener la capacidad de hablar con el distinto, entender su preocupación y construir con el distinto, porque es fácil construir con el que piensa igual a mí. Es fácil seguir en las redes sociales hablándole a mi tribuna y a mi algoritmo que se quiera alimentar lo que quieren escuchar. Pero es mucho más difícil poder nosotros buscar que en la política realmente cumpla su función de en la diferencia, pero en el diálogo, no en la violencia, ni verbal ni física, en el diálogo poder construir. Y sí creo que aunque no me atrevo a decir que sea por ese discurso que se ve lo de Miguel Uribe, creo que acá hay un tema de poner en jaque al Estado de Derecho, al Estado mismo, desestabilizar. También todos tenemos que bajarle. O sea, la derecha de este país tiene que dejar de seguir aprovechando toda esta situación que está ocurriendo con Miguel Uribe y que en el Valle, en el Cauca, para buscar a través del miedo imponer una normativa de seguridad, como la izquierda del presidente dejar de vilipendiar a todo el que piensa distinto. Entonces, yo creo que hay un riesgo, Juan, y es que cada vez se polarice más este país. Eso lo venimos viendo desde el plebiscito por la paz. Y sin lugar a dudas, el miedo es la puerta de entrada al absolutismo y cuando nos venden seguridad. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Sobre todo en estas elecciones que se nos vienen. Ojalá el país busque esos liderazgos que puedan construir y puedan ir hacia adelante. Yo hoy, por ejemplo, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el gobierno es el tipo de liderazgo
de Gustavo Petro, justamente. Pues representante, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, muchísima suerte y para adelante, seguimos atentos y pendientes aquí desde el departamento de